Mis queridos amigos, después de este editorial donde hemos compartido nuestras visiones, con las limitaciones que tenemos al no ser profesionales en el tema, lo que podemos hacer es abordarlo, estudiar, compartir algunas experiencias personales, pero es importante abordar el tema con un profesional calificado. Les contaba recién del doctor Aldo Castiglioni, que es el director de la Red de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a hablar con él de qué se trata todo esto, cuál es la verdad, cuántos psiquiatras tiene el Paraguay, cuál es la realidad de la sociedad paraguaya, si se tienen datos, qué tan sanos o en su defecto con desafíos de salud mental estamos en el Paraguay. Acompáñeme, doctor Aldo Castiglioni. Doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo le va? Hicimos todo el esfuerzo posible para abordar el tema de la manera más seria posible. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Doctor, ¿cómo está el Paraguay con todo lo referente a la salud mental? Y la verdad que se está dando un proceso acelerado hacia la mejoría. Okay. Si nosotros sacamos una fotografía ahora mismo de la situación de la salud mental en el Paraguay, no podemos decir que estamos bien. Pero si tenemos en cuenta el proceso que se viene realizando en los últimos 10 años, realmente hay un proceso acelerado hacia una reforma. En el mundo empezó una reforma grande en lo que es la salud mental en la década del 50. En 1950, con la aparición de la psicofarmacología y de la psicoterapia basada en evidencia, mejoró mucho la efectividad de los tratamientos en salud mental. Y esto hizo que cambie un poco el enfoque, incluso en los tratamientos de los trastornos mentales severos, que en esa época necesitaban internaciones, incluso internaciones prolongadas y por tiempo indefinido. Sin embargo, a partir de esto, hubo toda una corriente que empezó en la década de 1970, esta corriente que se llama desinstitucionalización o desmanicomialización, que consiste básicamente en eliminar las internaciones prolongadas y personas que vivan en hospitales psiquiátricos monovalentes. En la región esto empezó en 1990 y desde ahí diferentes países empezaron a formar parte, a incorporar esta reforma de salud mental. Paraguay es uno de los últimos que tomó este camino, pero como solemos decir, ser el último tiene varios aspectos negativos y a la vez tiene algunos positivos. Ya sabemos, tenemos mucho conocimiento acerca de qué funciona y qué no funciona y por qué funciona lo que funciona. Pasaron algunas cosas muy importantes en los últimos 3 años. En noviembre del 2022 se promulga la Ley Nacional de Salud Mental, 7018/2022. Esta ley, que fue trabajada durante 4 años, tiene 2 ejes principales. El primer eje es la reforma de salud mental comunitaria y el segundo es la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental. La reforma de salud mental comunitaria, básicamente, el objetivo de una reforma de salud mental comunitaria es acercar la atención a las personas en su comunidad, es disminuir la brecha de salud mental. La demanda en salud mental es altísima, es altísima. Si nosotros tenemos en cuenta la prevalencia de los trastornos mentales y teniendo en cuenta los estudios más importantes a nivel mundial, el que se toma más en cuenta un metaanálisis del 2014, que menciona que 1 de cada 3 personas en algún momento de su vida va a cumplir los criterios de un trastorno mental. Y 1 de cada 5 personas cumplió los criterios de un trastorno mental en los últimos 12 meses. Wow. Cubrir esa demanda es sumamente complicado. Y principalmente si en un estado hay mucha hegemonía en cuanto a la prestación de servicios. En nuestro país, durante muchísimo tiempo, esa hegemonía estuvo en el hospital psiquiátrico. A mí me tocó ser director general del hospital psiquiátrico y se hace en ese lugar, en esa institución, se hace un gran esfuerzo para ayudar a las personas, pero no es la mejor manera. El sistema es lo que tiene que cambiar. Y bueno, el marco normativo que sentó las bases para eso fue esa ley. En el 2024,
el segundo eje principal de la ley. El segundo eje principal de la Ley Nacional de Salud El primero Mental. podemos concluir que es acercar a la gente, a la comunidad, la solución, descentralizar la solución. Exacto, a través de creación de nuevos dispositivos de salud mental comunitarios y también de programas que colaboren con este aumento en la accesibilidad. El segundo eje importante de la Ley de Salud Mental es la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental como ente rector de este proceso de reforma. Ya desde hace mucho tiempo existe una Dirección de Salud Mental en el Ministerio de Salud Pública, pero formaba parte de la Dirección de Programas de Salud del Ministerio de Salud Pública y, diciendo así de forma simple, no tenía un buen posicionamiento dentro de lo que es la estructura organizacional, no contaba con presupuesto y realmente no había mucho poder de decisión. A partir de la promulgación de la ley, sí cambió totalmente el posicionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental. El año pasado, en el 2024, a comienzo de año, se aprueba el organigrama de la Dirección Nacional de Salud Mental. La Dirección Nacional de Salud Mental pasa a depender directamente de la ministra de Salud, del ministro de Salud, y a su vez tiene 3 direcciones a su cargo: la directora nacional, que son una dirección administrativa, una dirección de políticas y normas de salud mental y adicciones, y una dirección de desarrollo de la red de salud mental y adicciones, que es la que me toca ocupar ahora mismo. Esta dirección es, de cierta manera, la que se va a encargar de ser el ente rector, va a elaborar los documentos normativos y va a monitorear el cumplimiento y también el trabajo que realmente se arme y funcione una red de salud mental. En el 2024 también se lanzaron 3 documentos sumamente importantes para este proceso: la Política Nacional de Salud Mental 2024-2030, el Plan Nacional de Salud Mental 2024-2030 y el Manual Organizacional de la Red de Salud Mental y Adicciones. Estos documentos son realmente lo que dicen lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, los indicadores de si realmente se está cumpliendo esto que habíamos estipulado, y también cuáles son los dispositivos que hay que crear y de cierta manera qué es lo que hay que controlar en esos dispositivos para decir que son dispositivos que tienen buenas prácticas en salud mental. Y realmente hay mucho avance. A nosotros nos entusiasma mucho todo lo que se está logrando. Se está viendo una voluntad política. Justamente a comienzos de este gobierno empezó con una problemática de salud mental que se mediatizó justamente cuando a mí me tocó ser director del hospital psiquiátrico. Y no necesariamente fue por ese motivo, pero sí yo creo que tal vez colaboró un poco, incluso en cuanto a la opinión pública y que se hable del tema, y realmente se nota el compromiso a nivel del Estado ahora mismo con muchos cambios. Se están creando estos dispositivos nuevos y tenemos en planes la puesta en funcionamiento de varios programas que tienen como objetivo acercar la atención a la comunidad. Totalmente. Quiero hablar, primero que nada, director, gracias por mostrarnos todo esto que está sucediendo. Esto, yo estoy seguro que así como yo, la teleaudiencia se habrá enterado de muchas cosas positivas, principalmente en cuanto al futuro. Me encantó lo que ratificó la diferencia de la foto con el video. Me refiero a si miramos el proceso, podemos comparar dónde estábamos y dónde estamos, eso es positivo. Si miramos la foto, falta mucho por mejorar. Eso me parece categórico. A partir de ahí quiero que usted nos cuente, y quiero encarnar a la teleaudiencia, cuando hablamos de salud mental, ¿de qué hablamos específicamente? La salud mental es un estado de bienestar. Es un estado de bienestar en el cual una persona puede funcionar adecuadamente hacia la construcción de una vida que la perciba como valiosa, que valga la pena ser vivida. Una persona puede funcionar, puede contribuir a la comunidad, puede relacionarse adecuadamente con otras personas, es capaz de disfrutar los momentos buenos de la vida, las recompensas de la vida, y al mismo tiempo también lidiar con los momentos malos, que son inevitables y que forman parte de la vida, ya sea para afrontarlos, para resolverlos o para aceptarlos. Eso es salud mental. Fundamental a mí, porque la definición siempre nos trae claridad, ¿verdad? Dice que el desconocimiento es el problema. Querer vivir, podemos concluir que es esa voluntad de querer vivir, y esto me parece muy, muy revelador.
no una vida perfecta, sino saber vivir los buenos momentos y afrontar los malos. ¿Es correcto, doctor? Exactamente, exactamente es así. Y muchos factores inciden en esto, factores biológicos, factores psicológicos, factores socioemocionales. Y, es importante para mejorar la salud mental de una población, es importante encarar todos estos factores. Para un Estado, de cierta manera, invertir en salud mental de su población es algo inteligente. No solamente por el hecho de evitar el sufrimiento, porque las personas que tienen afectada su salud mental, o sea, justamente está en la definición de trastornos mentales, son personas que sufren, son personas que están cargando con sufrimiento y que no pueden desarrollar todo su potencial. Entonces, aparte de eso, invertir en salud mental es rentable económicamente. Por cada $1 que se invierte en salud mental hay un retorno de $4. Esto es lo que dicen estudios serios acerca del tema. Entonces es importante encarar esta problemática. Fundamental. Ahí quiero entrar a una definición más con su sapiencia, doctor. La diferencia entre trastorno y patología. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? En salud mental son sinónimos. Son sinónimos. Son sinónimos. Los trastornos mentales básicamente son etiquetas a un conjunto de síntomas clínicos y que de forma consensuada en expertos se arman manuales diagnósticos y estadísticos de cierta manera. Es útil. Las etiquetas son útiles, pero no son suficientes para realmente conceptualizar lo que es el sufrimiento humano, porque eso es lo que tratamos los profesionales de salud mental, tanto los psicólogos como los psiquiatras, y el sufrimiento humano abarca varios aspectos que van más allá de sus formas particulares. Entonces, es útil tener esta clasificación, pero es importante saber que muchas situaciones en la vida generan sufrimiento, tanto procesos psicológicos internos, procesos mentales, procesos psicológicos, la gestión de las experiencias internas, como también lidiar con diferentes situaciones de la vida que generan sufrimiento, que estamos desde pérdidas significativas, estar expuesto a la opinión negativa por parte de otras personas, lidiar con traiciones, con expectativas que no se cumplen, con estándares autoimpuestos que no cumplimos, y todo esto genera sufrimiento, y por más que no podamos muchas veces etiquetar en algún trastorno mental, son personas que sufren, son personas que no tienen un gran nivel de satisfacción con la vida y que les sería muy beneficioso realmente acercarse, buscar ayuda y obtener ayuda por parte de terapeutas que hagan terapia basada en evidencia y que puedan ayudarlo a mejorar su calidad de vida y su funcionamiento. Ahí antes de ir a los trastornos que quiero abordar con usted, quiero hablar un poquito de esto que está diciendo. Pareciera ser que hay un trabajo que se puede hacer de psicología, de estudio de conducta, sin hablar necesariamente de un trastorno severo, entre comillas, de esa falta de motivación, de claridad. A partir de ahí, la dirección, el Estado paraguayo, ¿cómo quiere acercar, como usted bien dice, esos dispositivos? De varias formas. Uno, el tratamiento integral. Los equipos interdisciplinarios, que no solamente esté basado únicamente en la medicación, que muchas veces es necesaria, sino también que el trabajo el equipo esté compuesto por varias profesiones, como la psicología, como la terapia ocupacional, los trabajadores sociales, que le involucre a la familia, a los allegados de la persona que la está pasando mal, que está sufriendo en ese momento, y promover de cierta manera las buenas prácticas clínicas, o sea, la terapia basada en evidencia, que realmente contribuyan para la mejoría, no solamente reducción de síntomas, no solamente que una persona acuda a un profesional porque está lidiando con altos niveles de ansiedad o está muy irritable y demás, y el objetivo sea solamente disminuir de cierta manera ese malestar, sino que esté enfocado globalmente en realmente mejorar la calidad de vida de esa persona, que perciba su vida como más valiosa. Y el percibir su vida como más valiosa y ser más funcional en esa dirección no necesariamente está asociado a una reducción sintomática, lo cual también es interesante y tiene que ver con esto de la psicoterapia basada en evidencia y su enfoque actual. Hay algunos programas, o sea, de hecho hay un programa muy grande que ahora mismo se está poniendo en marcha en nuestro país ya desde hace 1 año y medio,
que se llama MH-Gap. Como la demanda de atención, si dijimos que una de cada 3 personas en algún momento de su vida va a cumplir los criterios de un trastorno mental, es imposible cubrir la demanda con profesionales especializados. En todo el mundo, en los países desarrollados, no se puede. Entonces, ya desde hace bastante tiempo, en países desarrollados, iniciaron lo que se llama un sistema de atención colaborativo, que consiste en capacitación a profesionales no especializados, específicamente y principalmente a médicos de familia que se encuentran en la atención primaria de la salud y también a agentes comunitarios y líderes comunitarios. Y en nuestro país tomamos un programa de la Organización Mundial de la Salud que básicamente consiste en esta forma de capacitación y que ya se está poniendo en marcha, ya se le capacitó a los facilitadores, que es el primer paso, claro, que son profesionales de salud mental, y esto a su vez tienen que hacer la capacitación a los médicos de familia y acompañar después con una supervisión. No es solamente dar clase y terminar ahí, ¿verdad? Y eso probablemente va a aumentar el acceso para las personas que están sufriendo en la comunidad y que tal vez le cuesta mucho llegar hasta el profesional especializado, pero sí tienen su médico de familia, su USF a la cual acude con mucha frecuencia y tal vez pueda detectarse ahí, incluso tratarse en algunos casos, y eso realmente es prácticamente el programa más importante que tenemos ahora mismo. Clarísimo, 33% aproximadamente de las personas es 1 de cada 3. Imagínense la cantidad, si hacemos solamente en Paraguay estamos hablando de casi 2 millones de personas. Bueno, hablemos un poquito, estimado doctor, de lo siguiente. Quiero enfocarme en la depresión, porque quizá no es el único trastorno, pero creo que es el más significativo en números, en cantidad y en proyección también, ¿verdad? ¿De qué se trata la depresión clínica? ¿Qué es lo que tenemos que saber? No es una persona, entre comillas, bajoneada nomás. No. La depresión clínica es una condición que genera un enorme sufrimiento y una grave alteración del funcionamiento. La persona que está cursando un episodio depresivo es una persona que está sufriendo mucho malestar psicológico, probablemente la emoción predominante sea la tristeza. Es una persona que le está costando disfrutar de los momentos buenos de la vida, tener motivación para volver a hacer lo que antes consideraba importante, valioso o gratificante, y que le cuesta o no lo logra cumplir con su actividad y sus responsabilidades. Esa es la depresión. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la depresión, por más que hay formas, cada forma, siempre hay que tener en cuenta lo individual, lo personal. Hay ciertos patrones que tienden a repetirse y los tratamientos están de cierta manera enfocados en esos. Hay algunos blancos de tratamiento y algunos mecanismos subyacentes que se repiten en los episodios depresivos. Por ejemplo, se tiene en cuenta que las personas que tienden a deprimirse, que tienden a la depresión, mucho de esto tiene que ver con su forma de lidiar con ciertas emociones, en este caso, por ejemplo, la tristeza. Tienden a responder a pérdidas significativas o a alguna situación que le dispare tristeza con lo que se llama rumiación. ¿Qué es la rumiación? La rumiación básicamente es un ensimismamiento, es empezar a prestar mucha atención a la mente. Y nuestra mente, y acá es muy importante, una buena manera, algo que se hace en psicoterapia es de cierta manera ayudarle a los consultantes para incrementar sus conocimientos acerca de procesos psicológicos y procesos mentales. Saber cómo funciona la mente es sumamente útil para gestionar la experiencia interna. Nuestra mente es una máquina de supervivencia, es una máquina de resolver problemas. Y esto fue muy importante en nuestra supervivencia y nuestra evolución como especie. Hoy en día, los peligros y las amenazas a los que nos vemos expuestos cambiaron. De cierta manera, nos vemos expuestos a ciertas amenazas más complejas que antes, pero nuestra mente sigue tratando de detectar rápidamente amenazas y resolverlas. Por ejemplo, si nos enfrentamos ante una situación de incertidumbre, nuestra mente, ¿qué hace? Nos empieza a representar mentalmente todos los escenarios posibles, con el fin de aumentar nuestra percepción de control y nuestra probabilidad de predecir. Sin embargo, la evidencia demostró que esto no es muy útil.
no es muy útil y trae al momento presente el malestar de un futuro ilusorio que no sabemos si va a pasar. Por otro lado, cuando estamos lidiando con tristeza, nuestra mente trata de encontrar el sentido, qué está pasando, como principalmente rumiación, que es dar vueltas y vueltas en la cabeza acerca de algo negativo que ocurrió en el pasado, haciendo énfasis en dos cosas: causas y consecuencias. ¿Por qué será que pasó lo que pasó? Y todo lo negativo que está ocurriendo ahora o que va a ocurrir en el futuro, porque eso pasó. Nunca se enfoca en resolución de problemas. Causa y consecuencia. Y esto es algo semiautomático. Uno lo hace, uno se siente mal y está mucho tiempo ensimismado y dice que no tengo ganas, no tengo energía, no tengo fuerza, me quedo todo el tiempo acostado. Pero ese estar acostado no es neutro. Mientras uno está acostado, está dando vueltas, pensando, está haciendo, eso mantiene el humor negativo. Y algo que genera también esta forma de afrontar ese momento malo, esa tristeza, lleva a una disminución de la realización de actividades valoradas. Uno en general, cuando entra dentro de este círculo vicioso de la rumiación, uno deja de hacer lo que le resultaba valioso e importante. Me dejo de encontrar con los amigos con los que me encontraba una vez a la semana, dejo de irme a la cancha los domingos, me cuesta mucho cumplir con mis responsabilidades y me dejo de entrenar, de irme a trotar, de irme al gimnasio, que de cierta manera me hacía sentir bien. Y uno, digamos que con suerte acude a consulta y empieza a comentar eso. ¿Y cómo te sentías cuando hacías eso? Y me sentía súper bien. Era lo que me hacía feliz a mí. Yo me levanto a las 5 de la mañana y me voy a trotar y parece que mi día es mejor. Todo mi día es mejor. Ok, y ahora ya no lo está haciendo. No puedo. No puedo, no tengo energía, no tengo ganas, me siento triste, ¿verdad? Y algo muy importante en los tratamientos basados en evidencia de la depresión es que la realización de actividades valoradas está fuertemente asociada. El estado de ánimo está fuertemente asociado a la realización de actividades valoradas. Hay una frase que refleja muy bien esto: el pájaro no canta porque está feliz, el pájaro está feliz porque canta. La acción viene antes que la motivación. Algo que se hace, uno de los modelos que tiene más evidencia en los tratamientos psicoterapéuticos del trastorno depresivo, de la depresión, es la activación conductual, que tiene en cuenta identificar cuáles son actividades valoradas para esa persona y de alguna manera ir haciendo, incluyendo en la agenda, ir viendo cómo podemos probar. No importa cómo te sientas. Algo muy importante que nosotros entrenamos en psicoterapia es que para entender esto de los procesos psicológicos hay 3 sistemas muy importantes: el sistema cognitivo, emocional y conductual. O sea, los pensamientos, las emociones y el comportamiento. De estos 3 sistemas, solamente uno tiene consecuencias. Los otros 2 no tienen consecuencias. El único que tiene consecuencia es la conducta. Los pensamientos, por más negativos y recurrentes que sean, no tienen consecuencia, a no ser que dispare una conducta. Las emociones, por más displacenteras e intensas que sean, no tienen consecuencia, a no ser que dispare una conducta. Y la conducta siempre es voluntaria, siempre está bajo nuestro control. Ahora, no es tan simple porque por más que los pensamientos y las emociones no determinan la conducta, sí influyen en ella. Claro. Nosotros podemos tener un montón, de hecho, nosotros tenemos alrededor de 70.000 pensamientos automáticos por día. Todo el tiempo nos vienen pensamientos a la mente y esto fue estudiado. La mayor parte de nuestro pensamiento, más del 90%, es lo que se considera pensamiento de tipo basura. Se llama así porque son pensamientos que no tienen mucho fundamento o que no tienen mucha utilidad. Sin embargo, nuestra tendencia natural es tomar a nuestros pensamientos como una realidad absoluta y anclarnos a esos pensamientos. Por otro lado, las emociones. Y cuando explico lo que es emociones, siempre me gusta comentar la definición. Una emoción es una respuesta neurofisiológica que tiene una función adaptativa y que conlleva una valoración cognitiva y una tendencia a la acción. Para irnos por partes, es una respuesta neurofisiológica. La emoción es algo orgánico, es algo físico. Yo simplemente lo siento, se liberan neurotransmisores en el cerebro, se liberan hormonas en la sangre, se acompaña de sensaciones físicas, escapan a nuestro control, tanto los pensamientos como las emociones. A mí nadie me puede decir: Aldo, no vayas a estar triste, ponete feliz, no te tenés que enojar por eso, no vayas a estar celoso. Si alguien me lo dice, lo voy a intentar, pero no lo voy a lograr porque escapa a mi control, es una respuesta neurofisiológica. Todas las emociones
son positivas. Las emociones fueron muy útiles también en nuestro proceso evolutivo como especie y nuestra supervivencia. Por eso tiene una función adaptativa. Y es importante saber que conlleva una valoración cognitiva y una tendencia a la acción. Generalmente, o sea, siempre las emociones hacen esto. Cuando un disparador interno o externo, ambiental, me desencadena un proceso emocional, por ejemplo, la tristeza, el enojo, la vergüenza, los celos, uno empieza a escalar. Escala en la emoción, luego hace como una meseta y luego vuelve a bajar. Esto pasa siempre. Varía el ángulo de subida, la altura y qué tanto uno tarda en bajar. O sea, qué tan rápido escalo, qué tan alto llego, qué tan intensa es la emoción y qué tanto perdura. Sin embargo, esto ocurre siempre y no tiene consecuencias. Sin embargo, cuando yo escalo y estoy muy alto en la emoción, ocurren dos fenómenos, uno cognitivo y uno conductual. El fenómeno cognitivo es que cuando yo estoy muy escalado en una emoción, esa emoción tiñe mi forma de procesar la información, mi forma de atender a los datos. Si yo estoy muy escalado en la ansiedad, probablemente voy a prestar más atención a las señales de peligro y voy a prestar menos atención a las señales de seguridad. Si yo estoy muy escalado en la tristeza, probablemente voy a fijarme mucho en todo lo negativo que hice en el pasado y voy a mirar el futuro con desesperanza. Es importante conocer esto. Si yo conozco esto y sé que así funciona la mente, es más probable que reconozca los procesos cuando están ocurriendo. Cuando me estoy sintiendo muy mal y estoy pensando que soy un fracaso en mi vida y todo lo que hice estuvo mal, me acuerdo de la sesión con mi terapeuta y me acuerdo que hablamos constantemente de esto y que cuando yo me siento muy mal y me siento triste, mi mente tiende a pensar esto, que no necesariamente es un reflejo de la realidad y si lo es, probablemente no sea útil para vivir y construir esa vida que para mí sea valiosa. Por otro lado, el fenómeno conductual se llama impulso. Impulso o tendencia a la acción. Siempre que yo estoy muy escalado en una emoción, se presenta una tendencia a actuar de una cierta manera. Esto muchas veces es útil y muchas veces incluso me protege, me defiende, pero a veces no. ¿Qué es lo que determina que sea útil o que sea una conducta de problema? La vida que yo quiero vivir. Eso es lo que determina. Por ejemplo, si yo estoy muy escalado en el enojo, yo puedo elegir no ceder ante ese impulso. ¿Y por qué lo haría? Lo haría por una cuestión de efectividad. Digamos que yo estoy discutiendo con mi esposa. Estoy discutiendo con mi esposa y sube de tono la discusión. Y yo estoy enojado, escalo en el enojo y en ese momento siento la tendencia a decirle algo hiriente. Sin embargo, decido no hacerlo y salgo de ahí. O si soy muy hábil para regular el enojo, incluso hago lo que se llama una conducta opuesta y la abrazo. Mientras le estoy abrazando no me siento menos enojado que 10 segundos antes. Sin embargo, para mí, tener y mantener una relación de pareja significativa es un valor, es algo importante y entonces respondo de esa manera. Cuando hoy en día se habla mucho del término regulación emocional, se habla mucho de inteligencia emocional. Cuando nos referimos a regulación emocional e inteligencia emocional nos referimos a la conducta, no a moderar la expresión del proceso emocional. Nos referimos a nuestra capacidad y nuestra habilidad de ser efectivo en nuestro actuar aún cuando estamos transitando procesos emocionales y placenteros intensos. Y el último eslabón que dijo, ¿verdad? Porque habló de cognitivo, habló de emoción y habló, lo que podemos tener es qué vamos a hacer con todo esto previamente orgánico. Doctor, yo no sé si podemos ser conscientes del tesoro que usted nos acaba de entregar. Yo leo bastante este tema y he escuchado cosas que nunca antes había escuchado, les cuento. Entonces, agradecerle por eso. Creo que la teleaudiencia fue beneficiada. Daniel Goleman escribía algo de eso. Exactamente. Pero lo que usted nos entregó vale muchísimo. Quería pedirle un mensaje final para la gente que debe saber dónde buscar ayuda, aquel amigo, aquella amiga que quizás tiene vergüenza, que quizás no por maldad, pero quizás la familia no le entiende o le rechaza o le trata como una persona débil que no tiene fuerza para salir adelante. ¿Qué le podemos decir, doctor, a esa persona? Yo le invito a las personas que están sufriendo, que están cargando con sufrimiento, que está costando lidiar con ciertas emociones, lidiar con ciertos pensamientos, cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades, que se animen a buscar ayuda en salud mental, que realmente vale la pena y a lo inteligente porque hay grandes probabilidades de mejorar de esa manera la calidad de vida y funcionar mejor para dirigirse hacia esa vida que vale la pena vivir para esa persona.
Doctor Aldo, le quiero volver a invitar. ¿Usted acepta venir de vuelta? Claro que sí. Quiero que nos hable más de lo que nos está contando porque hay mucha riqueza en eso. Cuando quieran. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Estuvo con nosotros el doctor Aldo Castiglioni, quien es director de la Red de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Buenos Días, América.